más, pero que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Lo menciono por las condiciones de trabajo que se vienen deteriorando y no podemos negarlas, y también a nivel salarial, porque lo único que pierde, que me disculpe, yo la verdad no puedo acercar posiciones con un empresario, porque soy delegada general, yo defiendo trabajadores, entonces en esa, yo la verdad no puedo acercar posiciones ahí al respecto. Por favor que te quedes y escuches, está con nosotros un empresario pyme que también para nosotros es representante de un sector que muchas veces se queja por no recibir ayuda. Está Gustavo Lázari con nosotros, que además de ser economista, siempre insisto, es de los que insiste en apostar al empresariado y en un sector pyme muchas veces castigado. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por... Por favor, vos estabas escuchando recién Sí. en nuestra nota, está Ingrid todavía allí. Cuando escuchás, ¿qué te genera el hecho de que haya, por supuesto, personas que sienten que hay un riesgo en este recorte que sabíamos que se iba a venir? El recorte del gasto público tiene como contraparte que hay una eliminación de partidas. A alguien le va a tocar ese ajuste. Cuando escuchamos en primera persona, uno se detiene y escucha las historias. ¿Qué te parece a vos, que sos un empresario que muchas veces dice nunca nos ayuda el Estado, ni siquiera postergando los vencimientos de impuestos? Mirá, en primer lugar, yo creo que la ayuda que le tiene que dar el Estado al sector privado es no aplastarlo. Esa es la mejor ayuda que puede dar en un contexto donde la Argentina es un país muy hostil a la inversión y al trabajo privado. Te hago un pequeño paréntesis. En este mismo momento, en Resistencia Chaco, hay un sindicato bloqueando a un corralón de materiales que inauguró una sucursal hace 10 días. Con lo que necesitamos desesperadamente en la Argentina trabajar, producir, dar empleo. Un tipo da empleo, crea un trabajo y la mafia del sindicato se le para enfrente con algún argumento bastante disparatado, con el único objetivo de coimearlo. Y el Estado ahí no aparece. Respecto a la pregunta tuya, por eso te quiero hablar de un clima muy hostil. Entiendo la postura y me interesan las distintas miradas. No solo tiene que ver con una estructura impositiva que es inviable, absolutamente sobredimensionada, en un país que tiene la mochila mucho más chiquito, la espalda mucho más chico que la mochila, pesa mucho más el Estado de lo que lo podemos llevar. Yo creo que esta discusión, y con todo respeto, yo respeto, Ingrid se llama la señorita, sí, Ingrid. A su reclamo y respeto su posición, pero yo creo que hoy el sector privado argentino no puede cargar con ese gasto. Más allá de lo del fondo. Yo creo que el sector, disiento cuando dice que el sector privado no va a financiar eso. El sector privado puede financiar toda la cultura existente y mucho más si nos sacan la mochila y podemos trabajar. Ahora, si no nos dejan laburar, no va a haber ni para pagar los impuestos, ni para financiar la cultura, ni para financiar nosotros mismos. Esto es así de simple. La Argentina tiene una enorme tradición de financiamiento privado de la cultura, enorme, y yo creo que lo puede volver a hacer. Ahora, ¿de qué depende? De que no nos revienten a impuestos. Lo que le pasa a la señorita, de que me parece que yo disiento, creo que el Estado no debería tener esas funciones. Vos pensás que la industria de alimentos tiene 500.000 personas empleadas en forma directa. Recordamos que Gustavo es empresario pyme de una de las industrias que está puesta bajo la lupa, ¿eh? Es la industria de alimentos, por eso hace referencia, pero como empresario pyme sabes perfectamente y has pasado por distintos rubros, además de ser economista, que la cosa está complicada y que por algún lado va a caer el ajuste. El tema es que, claro, nadie hoy está en condiciones también de absorber dentro del sector privado a ese empleado público. No se puede reemplazar hoy, no logran ese empalme. No, lógico, por supuesto. Y vos fíjate que si un tipo abre un corralón y a los 10 días lo tiene a Moyano, que tiene ya una sentencia en contra en San Pedro, y el tipo a los 10 días no le importa nada y hace el mismo delito que hicieron en San Pedro, con una impunidad absoluta, así crear empleo es cada vez más difícil. Yo creo que el sector privado tiene que crear empleo. La gente necesita 400.000 empresas más, ahora hay que bajar los impuestos, hay que desregular, y hay que darle, porque yo entiendo el reclamo y entiendo la angustia, porque cuando no tenés soluciones, la calle se pone tensa. Entonces, este gobierno no está está atendiendo un ajuste sin decir, muchachos, la salida es por este lado. Claro, no lo está dando. Obviamente se te va a poner tensa. Ahora nos decía Ingrid que los recibieron y que les dieron una directriz, lo que no significa que en 3 meses cuando venga el Fondo Monetario no se vuelvan a revisar esas partidas. Ingrid, ¿escuchaste la mirada? Que quede claro, Gustavo, ¿no? Sí.
Yo quiero que quede claro que nosotros no estamos diciendo que el sector privado no tiene que producir cultura. Lo que estamos diciendo es más, bienvenido porque se crean puestos de trabajo. También, ojo, la alerta, porque la situación que estamos atravesando también hace que puede ser un veranito económico para varios sectores técnicos de nuestro país que se dedican a la publicidad, que se dedican digamos, a la edición, al sonido y demás, pero que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Lo menciono por las condiciones de trabajo que se vienen deteriorando y no podemos negarlas, y también a nivel salarial, porque lo único que pierde, que me disculpe, yo la verdad no puedo acercar posiciones con un empresario, porque soy delegada general, yo defiendo trabajadores, entonces en esa, yo la verdad no puedo acercar posiciones ahí al respecto. Lo que sí pero puedo decir te hago una es que pregunta, los sectores Ingrid. privados está bien que hagan, que generen trabajo, pero Sí. ojo con las condiciones, y que ahora estamos hablando de la cultura, ¿sí? Que la Sin cultura duda es que esto otra va a ir cosa. sector por Primero sector. que es un derecho constitucional. Déjame preguntar. En concentración que tenga carácter de festival para visibilizar esto, porque nos atañe no solo a los trabajadores, sino también a todos los estudiantes que se están formando en las casas de estudio, audiovisuales, teatro y demás, que no van a tener trabajo. Ahora, Ingrid, me quedo con dos cosas que vos dijiste. Por un lado decís, bueno, no nos queda otra que protestar, tenemos el derecho a hacerlo, cortar la calle. Es discutible que una cosa es el derecho a la protesta, otra cosa es cortar la calle, pero dejo al margen eso. Dijiste vos algo antes, que es cuando Lázari te hace una pregunta, dijiste, bueno, yo no puedo acercar posiciones con un empresario. Lo cual, te pregunto, ¿cómo es que si sos delegada sindical no puedes acercar posiciones con un empresario? Entiendo que va a haber un conflicto de intereses, lo entiendo, pero no estás ni siquiera dispuesta a llegar a un punto intermedio. Trabajadores, te Está bien, imaginarás pero hasta incluso yo te digo, ¿quién es la patronal en mi sector de trabajo? El gobierno, los ministros, y yo tengo que defender que la verdad que trabajar 8 horas por día de lunes a viernes por lo menos tengamos un salario que nos permita vivir dignamente. Eso es lo que estamos reclamando en todos los sectores, no solo del Estado. ¿Cuánto es más o menos el sueldo sectores? promedio? Ustedes también, como periodistas y demás, imagino que nos pega a todos, no solo la inflación, sino también el ajuste. En la cultura, sector que estamos empezando a conocer un poco, por suerte cada vez más, digo, ¿cuál es el sueldo promedio? Porque estamos mirando sector por sector y la verdad que los sueldos están bajos. Cuando vos mirás la canasta de pobreza está bajo, promedio. ¿De cuánto estamos hablando? El sueldo promedio. Y es difícil establecer, primero está regulado, por los sindicatos, como SICA, como SATSAI, dependiendo la rama, o sea, eso está en todas las páginas de los sindicatos, lo pueden identificar, pero además lo que... Pero más o menos de la gente que vos defendés, de tus trabajadores. Nosotros somos trabajadores estatales, mira, hoy el salario promedio dentro del Estado es en la línea de pobreza. O sea, de eso estamos hablando. Y cuando uno empieza a trabajar, es el propio Estado el que nos precariza, porque trabajamos como monotributistas. Eso implica que no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo y un montón de otros derechos. ¿Vos estás en esa situación? ¿Vos no tenés aguinaldo? ¿No? ¿Estás subcontratada? Yo estoy precarizada, yo estoy precarizada, estoy contratada. Soy planta transitoria dentro del organismo, no estoy en planta permanente. El organismo solo tiene el 38% de trabajadores en planta permanente, así que imagínate. Solo el que todavía falta 38% mucho para que... de los trabajadores del Inca son empleados que tienen un trabajo firme. Todos los demás son por contratos que tienen garantizado, como dice la ley de empleo público, la estabilidad. Todo el resto no lo tenemos. Bien, y insisto en esto para saber. ¿De qué sueldos hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de tu situación? No me digas el número exacto, pero más o menos. ¿Mi situación? Sí. Yo además soy profesional, entonces mi sueldo es de 90.000. Pero vos estás cumpliendo el horario propio, porque nosotros además... Vos cobras 90.000 pesos por tu trabajo en el Inca, que lo haces aunque no estés en ese 38% fijo, sino con un trabajo inestable o precario, como nos están mencionando, lo cumplís un horario, digamos. Sí, nuestra jornada laboral por convenio es de 7 horas y media, sí. Bien, ¿a Chile o a Paraguay? Mi pregunta es, ¿qué está pasando
que no vemos empresarios, ni siquiera para venir a hacer financiamiento a corto plazo. Mira, en primer lugar, permíteme responder, yo no tengo ningún problema, al contrario, me parece un gran placer hablar con trabajadores, Sí, aparte todo muy pacífico. Interactuar, aprender, todo el día lo hago. En la Argentina hay 600.000 pymes que estamos creando 6 millones de puestos de trabajo del sector blanco formal, hay 7 millones de puestos de trabajo en el mercado informal, eso lo crean las empresas, eso lo crea la relación entre empresarios y trabajadores. La señorita habla de carencias físicas y yo te puedo asegurar que en el sector privado hay menos probabilidad que haya esas carencias físicas para el trabajo. Porque si las hubiera, tendrías menos ventajas comparativas y tu competidor te ganaría en la competencia. Entonces, el mismo sistema te lleva a tratar de mejorar cada día un poquito más. Es una gran pena no poder establecer el diálogo, para mí es una oportunidad perdida. Ahora, vos me preguntás, ¿qué pasa que en la Argentina no se invierte? En la Argentina tiene un escenario hostil al sector privado. Pero ni siquiera en el corto plazo, ¿me entendés? No te digo que venga, montes una empresa. Vos fíjate que ni en la cultura lográs que vengan para, no sé, hacer una grabación de 8 meses. Yo no tengo ninguna duda que todos los proyectos que a Ingrid le entusiasman, incluso en la temática, lo puede hacer el sector privado. O sea, el sector privado, no tengo dudas de eso, ni me pondría a discutir. Pero el punto es, vos fíjate la hostilidad que todos los días hay una noticia en contra del sector privado. El sector privado, el capital es muy celoso. Si yo te invito a comer a mi casa un asado y te digo, sí, pero a la salida hay una barra brava que te va a romper el auto, vos no vas a venir por más que la entrada sea muy seductora. ¿Ok? Entonces, en la Argentina, ¿qué pasa? El que ingresa capital por algo, que no es que ingresa de Holanda, de Seychelles, de Suiza, el que lo saca de una caja de galletitas o quebón, de lata, y lo pone a trabajar, sabe que se corre el serio riesgo que la voracidad fiscal se lo coma. Y la Argentina además tiene un cuasi Estado en buena parte de la justicia, en buena parte de los sindicatos, que atacan al sector privado. Fíjate, el fin de semana tuviste una noticia que ocuparon terreno. Si es de día, no es delito. O sea que en la Argentina, para que te hagas una idea del grado de delirio en que estamos, la rotación de la tierra te define qué es delito y qué no es delito. Porque si te rota un poquito más la tierra y de noche parece que es delito. Un delirio absoluto. Tenés sindicatos como el de Moyano atacando pymes a diestra y siniestra, coimeándolos a 4 manos. Tenés 180 impuestos, 100 mecanismos de recaudación. Sí, porque como decimos una cosa, recién veíamos a Ingrid que se tuvo que ir, me están diciendo en el móvil, pero tenía que cumplir con su tarea, pero 36 años llevando de manera honesta. Creemos por lo que nos está explicando su reclamo gremial, eso es una cosa, y otra cosa son las organizaciones que se generan alrededor de los delegados gremiales, como por ejemplo lo que sistemáticamente conocemos como coerción sobre el empresario. Por supuesto, yo te distingo totalmente lo que es un sindicato y lo que es una mafia. El sindicato es una cosa, está fuera de discusión, está en la Constitución, punto. Disculpame que contesté, yo no sabía que se había retirado, ¿no? Si no lo había nombrado. Pero permitime que cuando hablas también de estabilidad laboral, también la buscan las pymes la estabilidad laboral. Y no tenemos. O sea, cuidado con eso. Hoy tenés 3 millones de personas trabajando en el sector público, que está muy bien, creo que está muy sobredimensionado. La Argentina no puede tener un Estado del 45% del producto, no lo puede llevar. Yo promuevo una discusión que es utilitaria. ¿Lo puede llevar? No lo puedo llevar. Listo. Vos tenés un Fiat 600, ¿le puedo poner 14 toneladas de arriba? No, porque el bicho se rompe. El problema es cuando el gobierno no promueve medidas para absorber, aunque sea paulatinamente, a ese empleado que está en la esfera pública para que ese empleado pueda ser un empleado privado. Yo no tengo la menor duda, para que te quedes tranquila y que la gente se quede tranquilísima. La Argentina hace la reforma impositiva que tiene que hacer, la reforma laboral que tiene que hacer y absorbemos toda esa gente, olvídate.